Muy buenas para Prepa en línea CEP. Introducción. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Diversidad cultural. Considerada como parte fundamental del patrimonio cultural de los países, la diversidad de culturas hace referencia a la convivencia e interacción en armonía y respeto mutuo entre varias culturas, que hace la referencia al modo de vida, tradiciones, lenguaje, creencias, gastronomía, etc., que caracterizan a un grupo de personas. Según UNESCO, diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Son ejemplos de diversidad cultural los siguientes. Latinoamérica. Las culturas urbanas de habla hispana que son dominantes y están marcadas por la occidentalización coexisten junto a 522 pueblos indígenas de diferentes lenguas. India. En este país existen 22 idiomas nativos legalmente reconocidos, que junto a las lenguas no oficiales suman 415. Asimismo, se registra una gran diversidad religiosa: hinduismo, religión dominante, islamismo y cristianismo. China. En China se hablan 235 lenguas diferentes, lo que representa el mismo número de culturas distintas coexistiendo en el territorio nacional. Objeto de estudio. El objeto de estudio de la siguiente investigación es conocer las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural en mi comunidad, ya que hoy en día la violencia va en crecimiento, afectando no solamente a hombres, sino a mujeres y niños en estos últimos, viéndose los más afectados del problema. Uno de los mayores problemas en los derechos es la diversidad cultural, ya que es el resultado de migraciones que día a día van en crecimiento. Es importante mencionar un ejemplo reciente. En este año, sin dejar atrás la problemática que hay en los derechos humanos, porque como sabemos, la sociedad que en muchos casos no son respetados y lamentablemente se cometen muchas injusticias. Igualmente, la violencia de género es un tema muy delicado en cuanto a los derechos humanos. En los últimos meses han tenido grandes incrementos de dicha violencia, como feminicidios, acosos, discriminación, incluso la violencia que llega a más que simples palabras. Conocer los factores de riesgo asociados a la violencia de género. Identificar qué acciones ayudan a mitigar la violencia de género.
que la gente pueda saber los derechos que tiene ante la sociedad. Poder ayudar a la gente que sufre de discriminación no solo en la calle, sino de forma laboral o incluso en su propia comunidad. Establecer los lugares donde pueda buscar ayuda si los derechos humanos son violados de alguna forma. Estos son los objetivos. Yo no discrimino. No al racismo, no a la discriminación, no a la impunidad. Justificación. Me parece de mucha importancia poder hacer esta investigación porque es un tema que actualmente nos afecta a todos y creo necesario analizar el tema para poder informar de una forma adecuada a toda la comunidad. Población. La población de esta investigación es sobre los habitantes de México, ya que es el país donde actualmente yo radico. En otras palabras, podemos decir que también no solo aplica normalmente en México, sino también internacionalmente en otros países o incluso nacionalmente en otros estados. Marco teórico. La UNESCO ha desempeñado un papel muy importante en el debate internacional, en la protección de la diversidad cultural y en la protección y promoción de los derechos humanos. De acuerdo con la Constitución, la organización debería aumentar la lista de derechos humanos y libertades fundamentales promoviendo la colaboración entre naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene un incremento alarmante en cuanto a la violencia de género. Este elemento se marca gracias a la discriminación y violación a los derechos humanos de mujeres, niñas e incluso niños. Tipo de metodología. El tipo de metodología que se utiliza en mi investigación es cualitativo. El motivo es porque el problema que se está tratando es un problema muy general y en el caso de obtener información de encuestas y otros medios para recabar datos, el objetivo es saber la postura de las personas sobre el tema que se está tratando y cómo afecta de diversas maneras como social, política e históricamente. En conclusión, mi experiencia al realizar esta investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales de los derechos humanos es muy satisfactoria. Gracias a esto aprendí a realizar correctamente una investigación y poder diferenciar cómo es cada una. Igualmente, puedo saber que todas las personas tenemos derechos y deben respetarse de una u otra manera ante cualquier situación, ya sea laboral, familiar o escolar. Todos debemos ser respetados, no importa la religión que tengamos o simplemente las creencias, la comida o costumbres que tenemos. Nadie tiene el derecho de discriminarnos de ninguna forma. Igualmente, un tema muy importante es el racismo sobre el color de piel o por la nacionalidad. Ha surgido mucho en mi localidad, ya que la mayoría de personas en mi colonia, donde habito, prefiere comprarle a la gente de recursos más altos que a los que se dedican al campo para ayudarles y sigan cultivando. He escuchado muchas veces sobre cómo hablan mal de las personas sin conocerlas. Hablar sobre el color de piel de la persona o por el idioma que habla, en mi caso el idioma español, inglés o el maya, que algunas personas aún tienen el habla. Espero que pronto nadie se fije en los aspectos de las personas para hablar mal de lo que no conocemos y podamos conocer realmente nuevas cosas sobre otras personas. Le agradezco mucho a mi tutor por leer mi tarea